Bienvenido a la dimensión de los sueños. Ponte cómodo, escucha. Yo invito a la siguiente ronda nocturna. Otra vez estos idiotas tocando a la puerta. ¿Cuál es su dificultad para entender mi soledad? Sin familia, sin amigos, sin visitas. Malditos vecinos metiches. Todo está pagado. No le debo dinero a nadie. ¿Por qué me molestan? No quiero ver a nadie. No quiero hablar con nadie. Quiero estar solo, aquí, en mi sillón, recordando los buenos días de mi juventud, los buenos días en que estabas conmigo, los buenos días en que mis manos te sentían, los buenos días en que mis ojos te veían, los días en que yo era feliz. Ya no me lastimo pensando en la última vez que te vi, en los sucesos que acabaron con toda mi felicidad. Ya no. Mis ojos están secos. Aunque quisiera, ya no puedo llorar. Me enfoco más en los momentos hermosos que pasamos juntos, en nuestra primera mirada, la primera vez que toqué tu mano, nuestro primer beso. No he olvidado ni el menor detalle, amor mío. No he olvidado nada. Si estuvieras aquí, podría describirte con la mayor precisión la escena completa de cualquiera de nuestros días bellos, pero me distraen. Joden todo el tiempo. Vienen y tocan a la puerta. Ha pasado mucho tiempo. La última vez que vi mis manos estaban arrugadas y con pecas de sol. Me asusté y salí corriendo al espejo. Lo que vi me dejó helado. Una persona de la tercera edad se asomaba con un semblante asquerosamente triste y demacrado. Moví lo que pensé era mi cara. Luego mis manos cerca de ella. Y efectivamente, la cara en el espejo era mía. Yo era lo que se estaba reflejando en el espejo. Dios, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo fue que dejé de ser tan joven tan rápido? Si para mí te fuiste ayer. No, espera, es verdad. Han pasado años, años de lágrimas, años de angustia, años de amargura y desesperación, años de no encontrar sentido a nada. Esa mano era mía. Ese rostro era mío. Parece que desperdicié mi vida esperando tu regreso. Parece que corté relación y comunicación con todo lo que estaba a mi alrededor. Otra vez ese maldito sonido en mi cabeza. ¡Ay, por favor, paren! No soporto. Si no son esos idiotas de mis vecinos tocando a la puerta, son esos imbéciles que prenden algún aparato que taladra mi cabeza con un sonido infernal, como si alguien estuviera mascando mi cráneo. ¿Cómo pueden llamar a eso música? Estoy tan cansado que no muevo mis brazos para tapar mis oídos. Solo me queda sufrir el ruido. No me dejan pensar, no me dejan recordarte. Lo único que me queda es este viejo sillón en el que estoy sentado y la manta que fue tuya y coloco siempre en mis piernas. No sé cuánto tiene que no voy a mi cuarto. No me gusta dormir ahí. Prefiero mi sillón y tu manta. No paso frío. De hecho, no recuerdo cuándo fue la última vez que sentí frío. O hambre. O sueño. Para mí lo eres todo. Mi tiempo es tuyo. Por eso mi única actividad es pensar en ti. A veces pienso que me voy a quedar tullido. Recuerdo que me dolían las rodillas con el frío. O las muñecas cuando trataba de secarme las lágrimas del rostro. Yo creo que ya me sequé. Ya no hay más lágrimas. Ya no siento más que mi propia miseria. Ya solo estoy aquí esperándote como siempre. Sé que cuando me muera vendrás por mí. Al menos eso fue lo que prometimos. Otra vez la puerta. ¡Carajo! Ya nadie tiene respeto por la privacidad. ¡Lárguense! ¿Cuántos y cuán bellos eran los sueños que teníamos?
hijos, viajes, toda una vida. De nuevo recuerdo tu sonrisa, tu calor, tu pelo, tu presencia, tu aroma, tu ternura. La última vez que salí de este cuarto fue un diciembre, que una vecinita vino a tocar a la puerta para que saliera a la última posada. Ella tenía una forma muy particular de tocar la puerta, casi como una clave que la identificaba. Nada especial. Solo estuve 30 minutos y regresé al cuarto. No sé cuánto tiempo ha pasado de ello. Yo creo que la vecina se molestó, porque nunca más regresó a tocar. Ese día también fue el último que hablé con alguien. Recuerdo que era una anciana, y me decía que no estaba bien que una persona joven como yo no saliera ni a que le diera el sol. Una persona joven como yo. ¡Wow! Sí que ha pasado el tiempo. No, otra vez en mi cabeza ese ruido infernal. ¡Ay! ¿Qué cayó en la manta? ¿Es un gusano? ¿De dónde salió? Siento cosquillas en la nariz. ¿Cómo? ¿Otro gusano? ¿Otro? Por Dios, ¿qué está pasando? Todo al mismo tiempo, gente tocando a la puerta, los idiotas del sonido infernal, gusanos cayendo del techo, cosquillas en la nariz y dolor de cabeza. Ya me enojé. No me dejan pensar en ti. Me voy a levantar a mandar a la fregada a todos otra vez. De repente, siento una mano en mi hombro. Calor instantáneo. Volteo hacia arriba. No lo puedo creer. Amor, ¿eres tú? No me da pena que veas mi cara avejentada y mis manos casi esqueléticas, pero en verdad eres tú. Quiero saltar, quiero gritar, quiero abrazarte, quiero llorar. Siento lágrimas una vez más, pero estas son de felicidad, son de alegría. Al fin Dios se acordó de mí. Me llevo las manos a los ojos para secar mis lágrimas y verte mejor. Al retirarlas, me veo las manos de reojo. Son jóvenes otra vez. Quiero decirte tantas cosas que todo se agolpa en mi garganta y solo salen sollozos de mi boca. Me hace señal para que guarde silencio. Me callo. Tomas mi mano y me jalas hacia un camino de luz. Gracias por regresar por mí. Juntos para siempre. Espero que te haya gustado el video. Dale like, y suscríbete. Esto fue Ronda Nocturna. Nos vemos en tus sueños.